allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalabasis Acosta. Iota delta. El cuerpo del otro con minúscula como otro con mayúscula. Epígrafes. Primo. Era men un otu dea pori, que uzoti peponceniden udeji frase, alion apalu oftalmias apolelafkos profasinipin uk eji, os perde en catoptro, en doerondi e afton oron lelice. Epithimi de equino paraplisios men, ascenesteros de oran, aptesfe, filin, singatakisfe. Plátonos, Fedros, Diacosia, Penindapende, di. Este primer epígrafe traduce: está pues enamorado, mas ignora de qué. No sabe de dónde proviene su padecimiento, ni expresarlo puede, sino que, como al que se le ha pegado de otro una oftalmia, no acierta a qué atribuirlo y se olvida de que, como en un espejo, ha venido a mirarse a sí mismo en el amante. Ansía, igual que aquel, pero más débilmente, ver, tocar, besar, acostarse a su lado. Platón, Fedro, 255 de E. Segundo epígrafe. El malentendido opera en el amor en cuanto se intenta tomar a cualquier otro por el objeto A, que daría satisfacción al goce formando uno consigo. De esta manera, en el yo pienso de la plenitud de una unidad imaginaria, se eclipsa eso que hace que el otro sexuado sea siempre fundamentalmente heteros. Joel Dor, Introducción a la lectura de Lacan. En El malestar de la cultura, procurando encontrar una respuesta a la pregunta por la génesis del sentimiento oceánico de los místicos y religiosos, Sigmund Freud mencionó la vida mística de Francisco de Asís como un paradigma. Leyó en ella una astucia psíquica para evadir los dolores de la existencia y conquistar un modo parcial de la felicidad a través del amor. Según el psicoanalista, el santo desplazó su interés erótico, la libido, de los objetos particulares para trasladarlo al todo, protegiéndolo así de las aflicciones que generan los posibles rechazos de los congéneres y de los desengaños propios de los vínculos afectivos, lo cual le permitió vivir un amor etéreo y beatífico tramitado a través del discurso religioso. Freud además indicó que esta sensación de plenitud de la que usualmente se ocupan las religiones remite a estados psíquicos anteriores donde el yo no se distinguía todavía de sus objetos y tampoco estos entre sí, alcanzando quizás el estadio más excelso que le es dado vivir al hombre. Aún así, el fundador del psicoanálisis interpuso dos objeciones, comillas. Un amor que no discrimina pierde a nuestros ojos su valor, pues comete una injusticia frente al objeto. Luego, no todos los seres humanos merecen ser amados. Hasta allí Freud. Freud identificó los elementos constantes de una experiencia mística, una postura erótica ante los objetos del mundo y ante los otros, que los estatuye o desprecia, una regresión a un estado infantil, la dilución del ego y la sensación de plenitud o amor oceánico. Luego no se ocupa mucho más de lo místico. Lacan reasumió el tema do Freud habíalo abandonado, planteando un nuevo abordaje. Si el amor es siempre amor de objeto, es decir, si el amor lo es de algo, como enseñaba la diotima platónica, si lo místico supone una regresión y una subtracción de la libido a los congéneres y a cada cosa del mundo, cabe inquirir. 1. ¿Qué objeto amaría el sujeto durante el facto místico, ya que éste se configura como un hecho de amor y no se ven los objetos particulares con los cuales y de los cuales gozar? Y 2. ¿Es posible hablar, a despecho de lo advertido por Freud, de un facto místico discriminando al objeto? Se ha dicho amando a alguien en específico.
Con respecto a la primera Inquisición, Lacan advierte en el fenómeno místico, aparte de una regresión, la transposición del objeto de amor. Tal como afirma Freud, se desplaza el interés subtrayéndolo de los otros con minúscula para enfocarse en una especie de amor por el todo, hecho que Lacan reinterpreta argumentando que ese desplazamiento se efectúa haciendo del otro con mayúscula el objeto de lo erótico, gozando del agujero. En el facto místico se trance de los otros con minúscula como objeto de satisfacción a lo otro con mayúscula. La sensación oceánica se explicaría como gozo saturado de ese objeto primordial. Con las categorías lacanianas, el facto místico se define como un goce pleno de otro con mayúscula o con el otro con mayúscula. Abordemos lo atinente a la segunda Inquisición. ¿Puede hablarse de facto místico contando con otro ser humano? Lacan respondería afirmativamente, pues para él lo místico en sí son las consecuencias éticas y tópicas en las cuales nos deja Eros, por cuanto este, Eros, nos hace apuntar al lugar específico de lo real y, en su deseosa e ilusa búsqueda, presume a como dé lugar al otro con mayúscula en algún otro con minúscula. Eros no tiende a la reproducción ni a la proporción de la relación sexual, aun cuando con ello nos timemos, sino al goce. Eros, sapiente y ominoso, circunvuela el agujero de lo real y empuja a los enamorados hacia allí, para que se enteren. Lo pulcro hacia lo cual corre son un señuelo y un pretexto, presunción de que el otro con mayúscula existe afuera y es antesala de este amor es antesala de una revelación. Lo real será lo insoportable y desiderable por excelencia, hacia lo cual Eros tiende y señala. Lo real será como el motor inmóvil de Aristóteles, fijo y articulador, o u quinúmenos quini, es decir, lo que no siendo movido mueve, y hacia lo cual todo tiende amorosamente. Empero, contando con el sainete elaborado entre el ego y el otro con minúscula, no se perdería una de las condiciones indispensables para identificar al facto místico, la suspensión del ego. Desde luego que Lacan no menciona que todo encuentro con el otro con minúscula sea de inmediato un hecho místico. No lo son, por ejemplo, el cortejo ni toda su mascarada. Específicamente, el psicoanalista francés se refiere al amor llevado hasta los extremos de la relación sexual, en donde van diluyéndose los yoes, cayendo las mascaradas, exponiéndose las lógicas de goce de los sujetos o quedando a merced del descubrimiento de nuevos modos de gozar. Eros le apunta justamente a esas lógicas de goce, contando con el cuerpo del otro, incontrolable, ignoto y desiderable. La relación sexual cuenta con el otro con minúscula como medio para gozar de otra cosa, del otro con mayúscula. Se goza del cuerpo del otro poniéndolo en la posición de es otro con mayúscula. Así, Lacan advierte en una relación sexual tanto un punto do el congénere no ingresa plenamente y sirve como medio y sostén del gozoso, así como uno do el sujeto se deja gozar plenamente de es otro con mayúscula en el otro con minúscula. La relación sexual puede ser así un encuentro con lo real, sirviéndose del cuerpo del otro con minúscula. A diferencia de la experiencia mística descripta por Freud, do el éxtasis, ese goce del otro con mayúscula, se siente en el cuerpo del místico, aun cuando éste lo niegue aduciendo que tuvo una experiencia extracorporal, sin intervenciones de otros con minúsculas, haciendo desaparecer toda historia personal, Lacan admite a la lógica del amor en el éxtasis, entendiéndola como el goce de los cuerpos de mínimo dos personas, tomando a una en el lugar del otro con mayúscula, entrelazando el devaneo de las historias de ambas personas, aunque durante el jugueteo terminen desvaneciéndose. En el facto místico que atiende Freud, el místico goza del otro con mayúscula en solitario, tomando luego al mundo como representación de ese otro con mayúscula, mientras que Lacan hace que el amante goce del cuerpo del otro con minúscula, tomándolo como el otro con mayúscula durante su lúdica deleitosa, estimando dicho encuentro en una experiencia mística. Podríamos sentirnos tentados a aseverar que en la experiencia oceánica freudiana solo hay dos,
el místico y su local de esotro con mayúscula. Mientras que en la planteada por Lacan habría 4, 2 personas gozosas y sus correspondientes posiciones ante esotros con mayúscula psíquicos. Sin embargo, recuérdese que en últimas, en un punto, todo goce es solitario y corporal, aun cuando cuente con el otro con minúscula. En la relación sexual, aunque se tenga en cuenta a otro con minúscula, su cuerpo y su historia, no se sirve cada quien de ello para gozar. La sensación oceánica descrita por Freud es el máximo nivel de sublimación que puede escalar el hedonismo, pues sublima al cuerpo, mas se sirve de él como único soporte para sentir el gozo, porque aunque el místico indique que gozó de algo más extra corpus, que fue uno con el todo, donde no había lugar, ni sensaciones, ni cuerpo, en realidad tuvo cuerpo para experimentarlo, aun cuando hubiera igualado el desalojo de su ego o alguna imagen gozada en su despersonalización con un vero abandono de su cuerpo. Por su parte, el éxtasis propuesto por Lacan, más similar al hedonismo sirenaico, no abstrae ni niega el cuerpo, más bien lo admite como medio fundamental sobre el cual o con el cual estremecerse. Las relaciones sexuales de 3 o más personas o las magnas orgías, religiosas o no, son modos hedónicos todavía más cercanos a los grandes rituales, gozando con todos o de todos un poco, y siendo gozado por otros un poco, se espera que cada quien haga su labor y alcance una sensación de comunión con el todo, con lo otro con mayúscula, el megas orgasmos, el magno orgasmo de los rituales femeniles arcanos o de las fiestas lascivas. La diferencia es formal, discursiva y contextual, mas psíquicamente tendría una causa única. Se diferenciarían quizás los modos en los cuales cada quien se las arregla para despojarse de su ego y gozar de su esotro con mayúscula. Los seres humanos seguimos, apercibida o desapercibidamente, sin excepción, la vía que nos permite Eros, senda vital hacia la muerte, en rítmico coro, gozando de ella. Aún los aparentemente más pacatos e inhibidos gozan, es decir, padecen de la posición que han elegido ante lo otro con mayúscula. Es tan inmoral o tan decoroso, depende de cómo se existime, quien goza de Dios en un facto místico como quien gime en el lecho de su amante. No hay mayor dignidad, opinamos, que exaltar al objeto máximo de amor, es otro con mayúscula, doquiera que se lo tope o presuma, y dejarse llevar por él como cada cual puede y sabe, gozando. Gaudete, gaudete omnes, gozad todos. Buscar lo otro con mayúscula supone perseguir lo inmoral real y abandonar la moral realidad. Repito, buscar lo otro supone perseguir lo inmoral real, creo que más bien es lo amoral. Lo amoral real y abandonar la moral realidad. Los éxtasis religiosos, platónico y cristiano, regularon el placer de los rituales orgiásticos arcanos, sublimando al cuerpo o renegando de su lugar, convenciéndose de que en ello yacía gran superación y superioridad moral. Sí, es muy particular la tendencia del 15 horas. Del tratamiento de los éxtasis y de la mística, incluso hasta Kierkegaard, en donde siempre suponen que negando al cuerpo o superando al cuerpo hay mucha más dignidad que viviéndolo sin negarlo. Siempre me ha producido a mi particular curiosidad esa postura que sofistica las pasiones o niega el cuerpo. Es como si hubiera un pavor al deseo, un pavor al goce, estructural en lo humano. Pero bueno, eso sería otro texto. Es decir, Kierkegaard dice que hay muchos modos del místico y muchos modos de la ética, pero pone al más inferior como el hedonista. Bueno, ya son, digamos, las posiciones hipolépticas de cada quien y donde estatuye para su conveniencia y su gozo el local de verdad o el significante de verdad. Retomo. Los éxtasis religiosos platónico y cristiano regularon el placer de los rituales orgiásticos arcanos,
sublimando al cuerpo o renegando de su lugar, convenciéndose de que en ello yacía gran superación y superioridad moral. Todo éxtasis es igual de inmoral, corporal y mundano. La fe tramitada a través de los discursos religiosos consistirá en creer que el éxtasis acontece tal como describe cada doctrina. La agapi de los cristianos, derivada por tropos de las anagoges platónicas y plotinias, es un modo sofisticado y pudoroso de resignificación de lo que otrora decíase eros o éxtasis femenil, de sus consecuencias y de sus ideales unitivos. Con la agapi demarcada en el discurso cristiano, el místico gozará tópicamente de lo mismo que antaño proponía el eros de los grecos y del lugar hacia el cual tendería, y simultáneamente de los sentidos que proveen sus discursos, los mandatos e interpretaciones del Dios abrahámico único y de la salvación propuesta por Jesucristo, suponiendo que el abandono de los goces del cuerpo implica un ascenso y un logro por sobre lo declarado materialismo erótico, el cual no es tanto si se lo escruta, porque aunque Eros cuenta con el cuerpo, tiende a la materialidad de lo otro, con mayúscula, tanto como el místico cristiano. Para Lacan, entonces, con el cuerpo del otro con minúscula, el otro con mayúscula se concreta de otro modo, se exterioriza, se desplaza y se dignifica de otro modo. El psicoanalista francés se sirve del vocablo cuerpo para entenderlo en múltiples sentidos, lo cual dificulta su intelección y nos hace dudar, de hecho, si lo que afirmamos aquí coincide con lo que aqueste quería realmente dar a entender. Louis Ischovich lo clarifica en su libro Los paranoicos y el psicoanálisis, comillas. Es en la inserción del significante en el cuerpo que se crean las condiciones singulares del goce para un sujeto. Entonces, lejos de oponer cuerpo y lenguaje, la idea de Lacan es que el significante modela, forma el cuerpo y de esta manera inscribe en él las modalidades de goce. Cierro comillas. Sin embargo, en su seminario Aún, el psicoanalista francés Lacan a veces se refiere al cuerpo también como organismo, como oclusión que debería bastarse a sí misma y que, de enfermarse o fallar, fastidia. También sírvese del vocablo cuerpo para describir las consecuencias de lo imaginario. El ser es la consecuencia que se hace a un cuerpo. Incluso aquí cuerpo es casi sinónimo de sensación, de esfericidad, comillas. Solo los cuerpos que hablan tienen una idea de mundo como tal. Comillas, dirá Lacan en la clase 10, Redondeles de cuerda, impartida el 15 de mayo de 1973. Afirma además del cuerpo como algo real de lo que se goza y no debe reducírselo a un organismo. Es decir, estoy mostrando la dificultad, para mí al menos, de entender qué es lo que Lacan está entendiendo por cuerpo, y es evidente que en cada seminario va entendiendo una cosa distinta, pero en el seminario aún además menciona muchas cosas, entonces me es muy difícil saber exactamente qué podríamos entender en cada clase de los seminarios, qué puede decirse por cuerpo. Bueno, pero esto es problema mío que yo no he acabado de entender y toda esta misticología es un intento por entender y no una verdad entendida. Afirma además del cuerpo como algo real de lo que se goza y no debe reducírselo a un organismo. Dice, por ejemplo, que un varón puede gozar del cuerpo de la mujer si aquéste se ubica dentro del goce fálico, es decir, si lo asume desde la inserción de lo simbólico y de la castración. El varón abordará a la mujer con las lógicas del cortejo y, mal parado en lo simbólico, se dirige a la causa del deseo de la mujer y a su propio deseo, pues dentro de la retórica del cortejo se cuenta con la falta, el objeto A, causa del deseo, y con el sueño de ser o alcanzar la completitud. También el psicoanalista entiende al cuerpo como evocación de goces, como evidencia de modos particulares de gozar. El cuerpo sería el lugar donde se goza y es aquello de lo que se goza. También consistiría en aquello que habla, más allá de las aserciones de ese ser que habla. Así el cuerpo dice más de lo que piensa, comillas, hablo con mi cuerpo y sin saber. Luego digo siempre más de lo que sé, cierro comillas. Idem. Por último, hablará del cuerpo como misterio, concepto fundamental para lo místico. Comillas. Lo real es el misterio del cuerpo que habla, es el misterio del inconsciente. Cierro comillas. Id. El cuerpo del otro con minúscula simbolizará al otro con mayúscula o fungirá como aquello. Las relaciones sexuales serían un modo
en el que alguien puede obtener una cierta experiencia mística, es decir, cierto goce otro con mayúscula. Aquí el otro con mayúscula pareciera concretarse en un humano y adquirir carácter volumétrico. El sujeto juega como puede con el cuerpo del otro tomado como otro con mayúscula, tomándolo como aquello que le falta, objeto A, y de lo que puede gozar. También podría comportarse como objeto para ser gozado por ese otro con mayúscula, actuado por otro con minúscula. Afirmará Lacan en la clase 11 del 26 de junio de 1973. Comillas. No hay relación sexual porque el goce del otro con mayúscula, considerado como cuerpo, es siempre inadecuado, perverso por un lado, en tanto que el otro con mayúscula se reduce al objeto A, y por el otro diría loco, enigmático. ¿No es acaso con el enfrentamiento a este impasse, a esta imposibilidad con la que se define algo real, como se pone a prueba el amor? De la pareja, el amor solo puede realizar lo que llamé, usando cierta poesía, para que me entendieran, valentía ante fatal destino. Cierro comillas. Hasta aquí Lacan. Cause o Cos, no sé cómo se dice, citado en Delgado, refiere que, comillas, la mística hace así del cuerpo el lugar del otro con mayúscula. Es por ello que la experiencia mística se vuelve ejemplo de lo que Lacan denomina extimidad, que puede comprenderse en este contexto como situar fuera de sí lo más íntimo de uno mismo, o como haciendo, en un punto de pura exterioridad, del interior un exterior. Cierro comillas. No tenemos más que al cuerpo para gozar y para concretar en algún soporte ese lugar del otro con mayúscula, pero igualmente de nuestro cuerpo, como de ese otro con mayúscula, nada sabemos. Es como si nos perteneciera, fuera nuestro pilar y al cual no acabamos de entender plenamente. Ignoramos en qué medida somos realmente ese cuerpo. El místico entonces será alguien que goza de algo que está allende del goce fálico, que goza de otra cosa. La asunción del cuerpo como el otro con mayúscula puede entenderse cual un encuentro más con lo real inaprehensible, como aquello que, en palabras de Lacan, permite encaminarse hacia la existencia, ex-sistencia. Lacan le contesta a Freud, el facto místico, como el de Francisco de Asís, y las relaciones sexuales, que pudieran denominarse factos místicos, asimétricas y desproporcionadas como son, perversas por cuanto eróticas, no le hacen injusticia al objeto, como pensaba el padre del psicoanálisis. Más bien lo dignifican y exaltan del mejor modo en que cada místico puede. Unos presumen al otro con mayúscula en cada ente, mientras que otro lo proyecta en algún otro con minúscula. Arrojarse al otro con mayúscula coincidirá con un modo de amar, de gozar. Dirá Lacan, comillas, ahí, en el goce, la conquista de ese saber se vuelve a producir cada vez que se ejerce, permaneciendo el poder queda siempre vuelto hacia su goce. Cierro comillas, clase 8, El saber y la verdad, del 20 de marzo de 1973.